Hola, en las matemáticas, así como en la física y en la ingeniería, es común que nos encontremos con funciones que vienen dadas como combinaciones de funciones exponenciales naturales reales de la forma e a la x y e a la menos x, donde, insisto, x es un número real. A esas nuevas funciones que resultan de la combinación de funciones de la forma e a la x y a la menos x se les conoce en la literatura como funciones hiperbólicas. El día de hoy quiero discutir la definición de las funciones hiperbólicas, las 6 funciones hiperbólicas que podemos conjuntar como combinaciones de a la x y a la menos x, así como las gráficas características de cada una de ellas, de tal manera que cuando tú veas la gráfica puedas identificar a qué función hiperbólica se refiere. En otros videos más adelante discutiré otras características de estas funciones, pero voy aquí a concentrarme el día de hoy justamente en la definición y en sus gráficas. Por último, señalar, antes de ver la definición de cada una de ellas, que el nombre de hiperbólicas se da debido a que los valores de esas funciones se pueden correlacionar con las coordenadas de los puntos de una hipérbola equilátera, de la misma manera que en las funciones trigonométricas sus valores se pueden correlacionar con las coordenadas de los puntos de una circunferencia. Bien, dicho eso, entonces, vamos a ver las 6 funciones hiperbólicas que se definen como combinaciones de estas funciones exponenciales naturales reales. La primera de esas funciones que quiero tratar es la que conocemos como seno hiperbólico. El seno hiperbólico lo vamos a definir de la forma seno con una h, se define de la misma manera, se escribe similar a como se hace en trigonometría, SEN, pero agregamos una h para señalar que estamos hablando de una función hiperbólica y se define como la combinación dada como e a la x menos e a la menos x entre 2. A esa función que está ahí, a esa combinación de funciones exponenciales naturales reales, es a lo que se llama seno hiperbólico. Insisto, aquí x es un número real. Bien, ¿cuál es la gráfica del seno hiperbólico? La podemos bosquejar fácilmente de esa expresión que tenemos ahí. Vamos a ver aquí. Cuando x es igual a 0, para x igual a 0, lo que tenemos es el seno hiperbólico de x, que me va a dar acá, e a la 0, eso es 1, e a la menos x, recordemos que e a la menos x es lo mismo que 1 entre e a la x, por tanto, si x es igual a 0, el denominador da e a la 0, que es 1, entre 1 es 1, o sea que e a la menos x, cuando x es igual a 0, también da 1, entonces me queda 1 menos 1 entre 2, por tanto, esto da 0. Quiere decir que la función pasa por el origen. Cuando x es igual a 0, la función da 0. Bien, veamos qué sucede si tenemos que x es un número positivo grande, digamos un número que tiende a más infinito. Lo que vamos a tener aquí entonces es que esta exponencial, e a la x, tiende a infinito. Esta exponencial tiende a 0, porque es lo mismo que 1 entre a la x, si x es grande, el denominador es grande, entonces este cociente es 0. Entonces lo que tenemos es infinito entre 2, quiere decir que la función, el seno hiperbólico de x, en ese caso tiende a más infinito. Y veamos qué sucede para el caso cuando x es un número, pero que ahora tienda a menos infinito, x es negativo. Entonces este exponencial se hace e a la menos x, que tiende a 0, y esta me queda e a la menos x, o sea, e a la x, que tiende a infinito, pero con este signo negativo que tenemos aquí, quiere decir entonces que en ese caso la función tiende a menos infinito. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo es la gráfica aquí? La gráfica es una gráfica que pasa por 0. Para valores grandes de x, esa gráfica se va, digamos, al infinito.
y para valores de x tendiendo a menos infinito, esa función se va hacia menos infinito. Entonces digamos que es una función que hace más o menos esto que está ahí. Esa es la forma de la función seno hiperbólico. Una función que, como vemos, es una función creciente en todo el intervalo, una función que va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio que podemos ver para esa función son los valores que x puede tomar, pues x puede tomar cualquier valor real. Es el conjunto de los números reales que tenemos ahí. Vamos a escribirlo bien, se distinga bien. El dominio es el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y cuál es el contradominio? El contradominio de esa función también es el conjunto de los números reales. O sea, la función va desde menos infinito hasta más infinito. Esa es la forma característica de la gráfica de la función seno hiperbólico y se define de esta manera. Bien, vamos ahora a definir la segunda función. La segunda función es el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico se define, lo vamos a representar, COSH, y se define como e a la x más e a la menos x entre 2. De esa manera. Nota la similitud con el seno, simplemente hay un signo menos, el signo menos cambia a un signo más. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Pues podemos verlo. Cuando x es igual a 0, lo que tenemos aquí es que el coseno hiperbólico vale entonces e a la 0 es 1, e a la menos x también dijimos que vale 1 cuando x es igual a 0, entonces arriba me da 2, entre 2 da 1. O sea que la función pasa por 1. Digamos, si esto es 1 aquí, pues la función va a pasar por ese punto. ¿Qué sucede ahora cuando x es un número positivo tendiendo a más infinito, un número grande? Pues aquí tenemos infinito, esta exponencial dijimos tiende a 0, entonces tengo infinito entre 2, eso es infinito, la función se va hacia el infinito. ¿Y qué sucede cuando la x es un número negativo que tiende a menos infinito? Esta exponencial queda como e a la menos x que tiende a 0, pero esta queda como e a la menos x, o sea, e a la x que tiende a infinito positivo, y como aquí hay un signo más, pues también tiende a infinito. O sea que la gráfica de esta función es entonces una gráfica de esta forma. Una gráfica decreciente desde menos infinito a 0 y creciente desde 0 hasta infinito. ¿Y cómo es el dominio de para esa función? ¿Cuál es el dominio? La x puede tomar cualquier valor. Entonces el dominio es el conjunto de los números reales. Lo escribo así, o es lo mismo que escribir de menos infinito a más infinito. ¿Y cómo es el contradominio? En este caso, pues lo que vemos ahí es que el menor valor de la función está en 1 y de ahí se va hasta infinito. O sea que el contradominio lo escribimos, bueno, es cerrado aquí el intervalo en 1, va desde 1 hasta infinito. De esa forma. Esa es el dominio, el contradominio de esa función. Te he mostrado entonces la definición del seno hiperbólico, del coseno hiperbólico y las gráficas características de cada una de esas funciones para que puedas identificarlas. Bien, voy ahora a tratar las siguientes dos funciones, la tangente hiperbólica y la cotangente hiperbólica. Bien, voy ahora a tratar a la tangente hiperbólica y a la cotangente hiperbólica. Vamos a ver. Entonces, la tangente hiperbólica. Es importante señalar que la tangente hiperbólica se define de una manera similar a como se define la tangente trigonométrica. La tangente trigonométrica se define como el seno entre el coseno, pues la tangente hiperbólica se define como el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. Es decir, que la tangente hiperbólica es seno hiperbólico
entre coseno hiperbólico. El seno dijimos que es e a la x menos e a la menos x entre 2. Y el coseno es e a la x más e a la menos x entre 2. Si hago la división, esos dos los números 2 se van a eliminar y me queda simplemente e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. De esa manera que está ahí. Así se define la tangente hiperbólica. Bien, ¿cómo da la gráfica para esa función? Pues vamos a verlo. Cuando x es igual a 0, lo que vamos a tener aquí, fíjate, es 1, e a la 0 es 1, e a la menos x, cuando x es igual a 0 también es 1, entonces 1 menos 1 arriba da 0 y abajo da un 2, o sea que para x igual a 0, la tangente hiperbólica también es igual a 0 porque tengo 0 entre 2. Eso quiere decir entonces que la función pasa por el origen, de esa manera. Ahora, ¿qué sucede cuando x es un número grande? Positivo, cuando x tiende a más infinito, por ejemplo. Lo que vamos a tener es que este exponencial da e a infinito, eso da infinito, lo mismo este exponencial que está aquí, y estas dos negativas que tenemos aquí tienden a 0. Entonces lo que sucede ahí es que tanto el numerador como el denominador me dan e a la x, o sea, e a la infinito, crecen de la misma manera, entonces el cociente tiende a 1. Entonces, en este caso decimos que la tangente hiperbólica tiende a más 1. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué sucede cuando x es un número negativo tendiendo a menos infinito? Pues aquí lo que tenemos es que esta exponencial se convierte en e a la menos x, que tiende a 0, lo mismo esta, y estas negativas se convierten en e a la x, como x tiende a infinito, da infinito sobre infinito, o sea, aquí tanto el numerador como el denominador crecen de la misma manera, entonces el cociente tiende a 1, pero tenemos menos y más aquí, entonces la tangente tiende a menos 1. Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué significa eso entonces? Que nosotros podemos trazar en x igual a 1, vamos a decir, para el valor de 1, digamos que aquí vale 1 la función, que aquí vale menos 1 la función, y entonces lo que tenemos ahí son asíntotas. La gráfica va a tener una asíntota en 1, va a tener una asíntota en menos 1, y es una gráfica que va a quedar entonces de la siguiente manera. Es una gráfica que pasa por 0, que tiende a 1 a medida que x se hace grande y que tiende a menos 1 a medida que x tiende a un número negativo grande. Esa es la forma de la gráfica de la tangente hiperbólica. Una función creciente, nuevamente, pero limitada entre menos 1 y 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Nosotros vemos aquí que el valor de x que podemos tener es cualquiera, o sea, x puede valer cualquier valor real, de menos infinito a más infinito. ¿Y cuál es el contradominio? Pues lo que vemos aquí en este caso es que es una función que está limitada entre menos 1 y 1. Esos son los valores que la función puede tomar. Esa es entonces la definición de la tangente hiperbólica y esa es la gráfica característica. Bien, vamos a ver ahora la otra función, la cotangente hiperbólica. La cotangente hiperbólica, similar a como se hacen las funciones trigonométricas, ahora se va a definir como coseno hiperbólico entre seno hiperbólico. Entonces la cotangente hiperbólica es el coseno hiperbólico entre el seno hiperbólico. En ese caso es justamente el inverso de esto, o sea, va a ser e a la x más e a la menos x entre e a la x menos e a la menos x. De esa manera se define. ¿Y cómo es la gráfica? Lo podemos visualizar aquí. Cuando nosotros tenemos que x es igual a 0, tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1 menos 1. O sea, la función está indefinida en 0. Entonces, en ese caso,
quiere decir que nosotros no vamos a poder tener un valor de x igual a 0. Eso lo que quiere decir es que me va a separar la gráfica en dos ramas, una rama a la derecha y una rama a la izquierda, porque en 0 la función se indefine. Bien, vamos a ver entonces la rama de la derecha. Pero cuando x es un número grande tendiendo a más infinito, lo que nosotros vamos a tener ahí es que esta exponencial que tenemos aquí se va al infinito, este exponencial se va a 0, este exponencial se va a 0 y este exponencial se va al infinito también. Por tanto, estas dos exponenciales crecen de la misma manera. Eso quiere decir que el cociente tiende a 1. Entonces, si nosotros trazamos una asíntota en 1, digamos que esto es 1 aquí, entonces lo que quiere decir eso es que la gráfica tiene una asíntota en 1. La gráfica viene desde infinito y tiende a 1 a medida que x es un valor positivo grande. Eso es lo que tenemos. A la gráfica entonces hace esto que está así, de esa manera. Esa es la rama de la derecha de la curva de la cotangente hiperbólica. Pero veamos qué sucede en la rama izquierda. Entonces, cuando x es un número que tiende a menos infinito, entonces estas exponenciales de e a la x se convierten en e a la menos x, tienden a 0. Estas exponenciales de e a la menos x se convierten en e a la x, tienden a infinito, crecen de la misma manera, pero uno es positivo, otro es negativo, el numerador es positivo, el denominador es positivo. Quiere decir entonces que esto tiende a menos 1. Entonces ahora nosotros, si graficamos aquí, digamos que esto sea menos 1, vamos a tener una asíntota justamente en menos 1. Y la gráfica vendrá desde menos infinito, tendiendo a menos 1. Eso es lo que vamos a tener ahí. Vamos a hacerlo bien. Un segundito para hacer esta asíntota acá. Vamos a ver. Ahí lo podemos graficar. Y tenemos eso. Listo. Entonces, es una gráfica que viene desde menos infinito y que tiende a menos 1. La gráfica va a tener este comportamiento. Nota tú entonces que tenemos aquí dos ramas, porque la función no puede llegar a x igual a 0. Se indefine la función por este denominador que se elimina. Entonces tenemos una rama que va desde menos infinito hasta 0 sin llegar a 0, y otra rama que va desde 0 hasta más infinito, lógicamente sin llegar a 0 también. ¿Cuál es el dominio en este caso? Pues el dominio son todos los valores reales. La x puede tomar cualquier valor excepto x igual a 0. Ahí no podemos tener valores. Y el contradominio que nosotros vamos a tener para esa gráfica, el contradominio lo podemos escribir como una combinación. Y aquí lo que tenemos es que la función va desde menos infinito hasta menos 1, menos infinito hasta menos 1, unido a, y aquí la gráfica va desde 1 hasta más infinito. Esto es lo que tenemos. Aquí lo escribí mal, contradominio. Vamos a escribirlo bien esto. Así se escribe. Entonces, este es el dominio y el contradominio para la función cotangente hiperbólica. Bien, te he mostrado entonces la definición tanto de la tangente hiperbólica como de la cotangente hiperbólica y las gráficas que caracterizan a cada una de esas funciones. Bien, tenemos ya 4 de las funciones hiperbólicas, nos falta la secante y la cosecante. Vamos a hacerlo en este momento. Bien, vamos ahora a concluir el video con la discusión de las últimas dos funciones hiperbólicas, la secante y la cosecante hiperbólica. Bien, vamos a ver la secante hiperbólica. En el caso de la secante hiperbólica se define siguiendo una forma muy parecida a la parte trigonométrica. La secante es el inverso del coseno. Pues la secante hiperbólica
la vamos a definir como el inverso del coseno, o sea, es 1 entre el coseno hiperbólico. Como el coseno es e a la x más e a la menos x entre 2, entonces la secante hiperbólica es 2 entre e a la x más e a la menos x, de esa manera. ¿Y cómo es la gráfica de esta función? Pues vamos a ver. Cuando x es igual a 0, lo que tenemos nosotros es que la secante hiperbólica es igual, aquí tenemos e a la 0 que es 1, e a la menos 0, eso también es 1, entonces da 2 entre 2 es 1. La secante hiperbólica pasa por 1. Entonces podemos nosotros, vamos a decir que aquí tenemos 1. La función va a pasar por ahí. ¿Qué sucede ahora cuando x es un número positivo que tiende a más infinito? De esa manera. Pues lo que tenemos es que este exponencial tiende a 0, pero este exponencial tiende a infinito, 2 entre infinito, eso me da 0. Entonces en ese caso la secante hiperbólica tiende a 0 en ese caso. Es una función que pasa por aquí y luego se va hacia 0. ¿Y qué sucede cuando x tiende a menos infinito? En ese caso, esta función, este exponencial tiende a 0, pero esta se convierte en e a la x que tiende a infinito. Nuevamente, entonces, tenemos 2 entre infinito, la secante hiperbólica también tiende a 0. O sea que la gráfica de esa función, pues es una función que pasa aquí por 1 y que luego esa función va a hacer esto. Esta es la forma característica de la gráfica de la función secante hiperbólica. Una función que es creciente de menos infinito a 0, decreciente desde 0 a infinito. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues vemos que la x puede tomar cualquier valor, o sea, el dominio es el conjunto de los números reales, o lo que es lo mismo de menos infinito a más infinito. ¿Y cuál es el contradominio de esta función que tenemos ahí? Lo que tenemos es una función que va desde 0 hasta 1. Entonces tenemos abierto en 0, el eje horizontal aquí funciona como una asíntota y cerrado en 1. Ese es el dominio, el contradominio de la función secante hiperbólica, que se define de esta manera y esa es su gráfica característica. Bien, vamos a ver entonces la última de estas funciones, la cosecante hiperbólica. La cosecante hiperbólica la vamos a definir como el inverso del seno hiperbólico, de esa manera. O sea, es 1 entre el seno hiperbólico. Como el seno es e a la x menos e a la menos x entre 2, entonces esto va a ser 2 entre e a la x menos e a la menos x, de esa manera. ¿Y cómo es la gráfica? Vamos a ver qué sucede. Cuando x es igual a 0, tenemos un problema, porque este denominador se elimina, tengo 1 menos 1. Entonces la función está indefinida en 0. Siempre que eso sucede, como sucedió hace un momento con la cotangente, ¿qué es lo que eso nos dice? Que tenemos dos ramas. La función no puede pasar por 0, entonces se divide una rama a la derecha, una rama a la izquierda. Veamos la rama de la derecha entonces. Entonces para x tendiendo a más infinito, lo que tenemos aquí nosotros es que este exponencial tiende a 0, pero este exponencial tiende a infinito, entonces 2 entre infinito es 0. La función tiende a 0. Entonces simplemente lo que nos queda es una gráfica que viene desde el infinito y que se va hacia 0 de esa manera. ¿Y qué sucede cuando x tiende a menos infinito? Pues ahora este exponencial la que se hace 0, pero esa tiende a infinito, pero esto es, estamos aquí en la parte negativa, entonces lo que tenemos es una gráfica que hace esto, viene desde menos infinito y la función viene acá desde 0 y se va hacia menos infinito. Esa es la forma como se ve la gráfica de la función cosecante hiperbólica. ¿Cuál es el dominio que tiene esa función que está ahí? Vemos que el dominio
es cualquier número real, la x puede tomar cualquier número real excepto en x igual a 0. O sea, es el conjunto de los números reales, pero para x diferente de 0. Ese es el dominio. ¿Y cuál es el contradominio que vamos a tener aquí? Pues el contradominio es cualquier valor desde menos infinito hasta infinito, pero nuevamente excepto en 0. Entonces podemos decir que el contradominio también es el conjunto de los números reales, excepto para y igual a 0. Eso es lo que tenemos. Bien, te he mostrado entonces cómo se definen las 6 funciones hiperbólicas. Recuerda que son funciones que aparecen, hay muchas aplicaciones de esas funciones en física e ingeniería, y que vienen como combinaciones de funciones exponenciales naturales reales. La x es un número real. Y el hecho de que la x sea un número real genera una característica importante en estas funciones. Si tú recuerdas, las funciones trigonométricas son todas funciones periódicas. Las funciones hiperbólicas no son funciones periódicas y no lo son justamente por ese exponente real que tenemos ahí. Bien, te he mostrado la definición y la gráfica de esas 6 funciones. Espero que si llevas algún curso de matemática donde estudia estas funciones, en cálculo por ejemplo, tenemos que verla, pues este video te sea de utilidad. Si te ha gustado el video, no me queda más que invitarte a que le des like y sobre todo invitarte a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismat y estés al pendiente de otros videos donde discutiré otras características de estas funciones hiperbólicas.